nuestro estudio a la carta de Efesios. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar al día 11. Y si este es tu primer video, bienvenido, bienvenida a esta serie. Espero que puedas ver cada uno de los videos y que sean de mucha bendición para ti. Hoy iniciamos a leer el capítulo número 6 y leemos los versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay una traducción que dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es lo correcto. La orden es simple. Los niños deben obedecer a sus padres. Esto no solo significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia. Uno de los trabajos más importantes para los padres. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El apóstol nos da dos razones para que el hijo obedezca al padre. Primero, deben obedecer en el Señor. Esto significa que su obediencia es parte de su obediencia cristiana. De manera similar, el mandato de la esposa de someterse a su esposo como al Señor. La segunda razón es porque simplemente es justo que obedezcamos a nuestros padres. Número uno, en el Señor. O sea, yo como cristiano debo obedecer a mis padres en el Señor, lo que significa que esto es parte de mis asignaciones, si se podría decir así, como hijo de Dios. El primer mandamiento con promesa. Pablo reforzó esta idea con una referencia a Deuteronomio 5:16, donde Dios prometió bendecir a quienes obedecen, a quienes honran a sus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Leemos el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres ciertamente tienen la oportunidad de provocar a ira a sus hijos a través de una actitud cruel y demasiado crítica que atormenta a la persona en lugar de educarlo. Pero los padres cristianos nunca deberían ser así. Cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dice no provoquéis a ira a nuestros hijos, no significa que no vamos a corregir a nuestros hijos. De hecho, lo que la palabra dice es que debemos criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Eso no significa simplemente regañar a tus hijos en el sentido de amonestación. Significa entrenar y amonestar. El aliento y la reprensión deben combinarse con entrenamiento y enseñanza. Y la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una herramienta que mi mamá utilizó en nuestra crianza, y es algo que nuestra pastora siempre le dice que debe reproducir y enseñarle a las demás madres, y es que la manera de mami corregirnos era con versículos bíblicos. Podría parecer, bueno, un versículo bíblico, pero para mis hermanas y yo eso marcó nuestras vidas de tal forma que no es que nosotras odiamos la Biblia, al contrario, amamos la palabra de Dios. Y desde niña hemos aprendido que la palabra de Dios no solo es para darnos aliento, sino que también
para corregirnos y para hacernos mejor persona. Entonces, la manera correcta, yo hablando desde mi punto de hija, de corregir al hijo es a través de la palabra, no infundiéndoles miedo, diciéndole, que te vaya al infierno o algo así, nada de eso, sino mostrándoles el amor de Dios, la misericordia de Dios y como Dios nos ama, como Dios es tan misericordioso con nosotros, nosotros deberíamos de estar agradecidos. Y ese agradecimiento entonces, hacernos a nosotros querer obedecer los mandatos del Señor. No se debe descuidar nuestra responsabilidad. Aunque en la escuela dominical, la escuela bíblica se le enseña a los niños a cómo amar a Dios, se le enseña cómo comportarse como personas cristianas, siempre, siempre la responsabilidad de nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y no solo enseñarle de la palabra, porque como le decía, nuestra madre nos corregía con versículos bíblicos, pero también ella modelaba esos versículos bíblicos con su comportamiento. Entonces es importante que nosotros demos ejemplo de que somos hijos de Dios en nuestros hogares, a nuestros hijos, y que ellos aprendan a amar a Dios, porque nosotros le mostramos que amamos a Dios. No es que yo me voy a esforzar por mostrarle eso, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mis hijos deben verme adorar a Dios, deben verme leer la palabra, deben verme orar, y lo que ellos ven, eso ellos van a repetir. Leemos los versículos del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. La palabra como a Cristo cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús, porque lo estamos haciendo. Me encanta lo que dice Colosenses 3:23, y cada vez que estoy haciendo algo y quiero como hacerlo malaganariamente o como que, no, hombre, recuerdo lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, sea lo que sea que yo esté haciendo, cuando mi mentalidad dice, bueno, ok, Karen, lo que estás haciendo, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea en tu casa, no es para los hombres, es para Dios. ¿Y qué merece Dios? Sí, Dios merece lo mejor. No debemos de trabajar sirviendo al ojo, trabajar solo cuando el jefe está mirando, o como para agradar a los hombres, aquellos que solo se preocupan por complacer al hombre, sino con buena voluntad, una buena actitud, no quejándose, como el Señor y no a los hombres. Significa que toda nuestra obra en realidad se hace para el Señor, no para el hombre. La gracia nos hace siervos de Dios mientras todavía somos siervos de los hombres. Nos capacita para hacer los negocios del cielo mientras nos ocupamos de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Pablo relata una razón final para trabajar duro para el Señor.
Dios nos regresará en la medida en que hayamos trabajado duro por los demás. No permitirá que nuestro arduo trabajo quede sin recompensa. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Se les dice a los amos que hagan con ellos lo mismo, sus empleados. Así como los siervos deben trabajar duro y honestamente para sus amos, los amos deben hacer lo mismo para los que trabajan por ellos. Los empleadores también deben renunciar a las amenazas y otras formas de trato severo. Hacen esto sabiendo que son empleados de su Maestro en el cielo y Él juzga sin tener en cuenta la riqueza o la posición. Y esto me hace recordar una historia bíblica que se encuentra, creo que en Mateo, bueno, no recuerdo, no vamos a tirar guayabazo. Y es la historia en donde a un siervo se le perdona una gran deuda. Y saliendo de que se le perdonara su gran deuda, un siervo le debía a él una cantidad, pero demasiado mínima para lo que se le había perdonado a él. Y el siervo le pidió que por favor le diera una oportunidad. Y él no quiso, sino que lo metió a la cárcel. Los demás siervos viendo esto dijeron, wow, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y hablaron con el que le había perdonado la deuda a este que no perdonó. ¿Y saben qué pasó? El que le había perdonado se molestó y lo arrojó a la cárcel. Y eso habla de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, cuánto Dios nos ha amado a nosotros y nosotros una mínima cosa no lo podemos perdonar. Le está diciendo a los jefes, ok, ellos van a comportarse y van a trabajar como si fuera para mí, pero tú también debes hacerlo. Tú no debes maltratar a tus empleados, sino que ese trabajo que tú estás haciendo, tú eres el jefe de los jefes. No, hay uno por encima de ti y ese es Dios. Entonces, yo debo trabajar bajo esa premisa de que mi jefe es Dios y Dios no le gustan las injusticias ni los malos tratos. ¿Qué entonces debemos nosotros aprender de estos versículos del 6 al 8? Que debemos obedecer a nuestros jefes como si fueran Cristo. Que siempre debemos pensar agradar a Dios y no a los hombres. Que debemos hacer la voluntad de Dios. Que las cosas debemos hacerlas de buena gana, como para Dios. El bien que haces es lo que recibirás del Señor. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Olvídese de eso, de que del karma, que eso no es bíblico. Lo que nosotros sí debemos creer es en la siembra y cosecha. Lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y hasta aquí el día 11. Mañana finalizamos con este estudio y espero que puedas llegar al final. Dios te bendiga. Recibe un abrazo de tu hermana Karen.